5 de diciembre de 2022, soy Paloma Barreto y es un gusto acompañarlos en esta nueva jornada informativa. ¿Cómo estás, Jairo? Muy bien, empezando la semana después de esta edición especial que tuvimos ayer durante las elecciones de segunda vuelta regional, pero hoy tenemos mucha información que compartir con usted. Vamos rápidamente con nuestros titulares. Ciudadanos que no participaron en jornada electoral desde hoy pueden solicitar una dispensa o justificación al JNE. Y la OMPE presenta el avance de resultados de segunda elección regional. Y no se registraron delitos electorales que afecten la normalidad de los comicios. Y si el día de ayer usted no acudió a las urnas, conozca en la siguiente nota por qué razón puede solicitar una dispensa o justificación. ¿Qué es una dispensa o justificación? Para que nosotros podamos dispensar o podamos justificar, el ciudadano debe de haber generado una omisión. Entonces, por consiguiente, este tipo de trámites no pueden ser atendidos antes del proceso electoral, sino una vez que éste haya concluido. Es decir, al día siguiente de haber concluido la elección, el Jurado Nacional de Elecciones habilita este trámite para que los ciudadanos que hayan tenido alguna razón ajena a su voluntad y que puedan fundamentar con documento, puedan precisamente aplicar o bien a una dispensa que está asociada a la omisión al sufragio o bien a una justificación que está asociada a una omisión por no haber instalado una mesa de votación. ¿Cuál es el costo de la dispensa o justificación? El costo del derecho de trámite, ojo, es el costo del derecho de trámite. No es que yo pague la dispensa y automáticamente me la tienen que validar, me la tienen que dar. No es así. El costo del derecho de trámite implica que dentro de los requisitos que esto exige, yo adjunto mi pago para que hagan la evaluación, el análisis de la documentación y se puede emitir un pronunciamiento. Ese proceso, ese trámite, esa revisión y ese análisis es el pago por derecho de trámite. Entonces, el costo es de 25,90 y si bien es cierto, como mencionabas, existen algunas causales que son gratuitas, estas están asociadas a la situación en concreto de la pandemia que nos ha venido azotando al país en los últimos 2 años. Perdón, ahí, lo que es 25,90 es dispensa y justificación. Es correcto, el pago es único tanto para una justificación para una dispensa. ¿Cuáles son las excepciones para poder tramitar mi dispensa o justificación de manera gratuita? Cuando se trata, por ejemplo, estas causales asociadas al COVID, es decir, a mí me han diagnosticado días antes, 3 días antes, 4 días antes, que efectivamente soy positivo al COVID, pues efectivamente con el documento que acredite, ¿no?, que efectivamente soy positivo, puedo yo tramitar una dispensa totalmente gratuita. Hay que recordar que el MINSA determinó algunos grupos vulnerables dentro de la población nacional y en ese sentido las personas mayores de 65 años, desde 65 para adelante, también son un grupo vulnerable. No es que estén digamos, no es que su voto se vuelva facultativo desde los 65. En ningún momento se está afirmando esto. Lo que se está indicando es que por ser personas de 65 años más, grupos vulnerables, probablemente exista cierto temor de poder participar en espacios en donde efectivamente va a haber aglomeración de población. Entonces, en ese sentido, en caso de que no pudiésemos asistir, podemos nosotros solicitar una dispensa con esta causal, que es la de personas mayores de 65 años, y esto está exenta de cualquier pago de derecho de trámite. ¿Y qué pasa si no pago mi multa? Hay ciertas repercusiones que nos van a generar dolor de cabeza, molestia, vamos a pensar en todos y todas aquellas que están involucrados, pero que en definitiva la responsabilidad recae en él o la ciudadana, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a pretender hacer trámites tan, digamos, comunes que me voy a ver afectado. Quiero, por ejemplo, sacar una licencia de conducir y en el proceso de sacar la licencia, el operador del MTC va a tener que verificar efectivamente si usted cuenta o no con multas pendientes de pago. Si usted las tiene, lamentablemente no podrá acceder a este documento. Usted quiere sacar un RUC, algo tan sencillo. Usted se acerca a SUNAT y el procedimiento también va a generar esta validación. Y si usted tiene una multa, lamentablemente no va a proceder. Entonces, para evitar estos
contratiempos que efectivamente pueden generar problemas en uno, malestar en uno, es tener en consideración, en primer lugar, si hemos o no participado del proceso. Si no hemos participado, tenemos una responsabilidad pendiente de atención, tenemos una multa. Visite nuestra página de consulta de multas electorales, ingresa a una página de Google, consulta de multas electorales, ingresa su número de DNI, el código que le brinda la pantalla y le van a salir cuáles son las multas pendientes de pago que tiene usted y el estado en el que se encuentra en estas. Y tenemos el avance de los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales al 91% de actas contabilizadas, Paloma. Y tenemos allí la primera región, se trata de Amazonas. Recordar que es al 91% de actas contabilizadas. Amazonas, Sentimiento Amazonense Regional, 51%, mientras que el Movimiento Regional Victoria Amazonense, el 48%, como ustedes pueden observar en pantalla. Y revisemos los resultados que nos proporciona la Oficina Nacional de Procesos Electorales de la región Cajamarca. Se tiene a la organización política Somos Perú con Roger Guevara de esta organización política con un 69%. Mientras que en el caso de Andrés Villar, de un movimiento regional, Frente Regional de Cajamarca, con un 30%. En el caso del Callao, Ciro Castillo obtiene el mayor respaldo popular para Más Callao, 67%, mientras que Miguel Cordano de Contigo Callao alcanza una votación del 32%. Hay que recordar que estos son los resultados al 91% de actas contabilizadas según la OMPE. Revisemos ahora la región de Cusco. Se tiene al Partido Democrático Somos Perú en primer lugar con el 58% del candidato Werner Salcedo, mientras que Eddie Cuellar, el candidato del Movimiento Regional Inca Pachacútec, tiene 41%. Vayamos ahora con Lambayeque, porque Somos Perú alcanza el mayor respaldo popular con Jorge Pérez del Partido Democrático Somos Perú. Y también está Alianza para el Progreso con Alexander Rodríguez, quien alcanza el 44%. Ahora, en el caso de la región Lima Provincias, Rosa Vázquez del Movimiento Regional Unidad Cívica Lima con el 59%, mientras que el candidato José Bautista de Patria Joven tiene el 40% hasta el momento. Claro que sí, y sigue Moquegua con Gilia Gutiérrez del Partido Democrático Somos Perú, quien alcanza el 52%. Y Jaime Rodríguez de Causachun con el 47%. Esto en la región Moquegua. Estos son los resultados que tenemos hasta este momento respecto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales al 91% de actas contabilizadas. Pero tenemos Pasco también, Paloma. Así es, Sumel Trujillo de Pasco Verde con 45% y Juan Chombo del Partido Democrático Somos Perú con 54%. Por último tenemos a Piura, Luis Neira de Contigo Región con 58% y Reinaldo Gilbe de la organización política Unidad Regional con 41%. Estos son los resultados que tenemos hasta el 91% de actas contabilizadas. Y vamos con mucha más información. Les comentamos que el Jurado Nacional de Elecciones registra 87 incidencias durante esta segunda vuelta regional. Vamos con la información. La Central de Operaciones de Procesos Electorales del JNE identificó 87 incidencias en total durante el desarrollo de las elecciones de segunda vuelta en 9 regiones del país. Ello según la información actualizada a hoy, lunes 5 de diciembre. En ese sentido, Piura lidera este registro con 28 incidentes, seguido de Cajamarca con 17 y Lambayeque con 14.
Entre estos incidentes más comunes figura la propaganda dentro de los plazos prohibidos por ley, la mesa de sufragio instalada antes de las 7 de la mañana y carteles de candidatos marcados en la cámara secreta del sufragio. Asimismo, la Central de Operaciones de Procesos Electorales registró 2 riesgos que correspondieron a manifestaciones de ciudadanos que esperaban los primeros resultados tanto en Lima Provincias, Guaral, como en Amazonas, Bagua. Cabe precisar que ninguno de estos incidentes escaló a actos de violencia. Y del mismo modo se informa que en esta segunda vuelta regional se registraron 6 riesgos. Según un informe de relaciones del proceso electoral, en el contexto de la segunda vuelta de elecciones regionales 2022, se registraron 6 riesgos electorales en 3 regiones del país, 4 en la región Pasco, 1 en Piura y 1 en la región Callao. Desde que se convocó la segunda elección regional, que recordemos que fue el pasado 11 de noviembre, hasta el día de ayer, ¿no? Que se ha hecho el corte, hemos tenido estos 6 registros de riesgos, ¿no? De alertas que podrían impactar en el normal desarrollo de la elección, ¿no? Ahora, es importante recalcar que de acuerdo a la tipología de estos riesgos, no son riesgos relacionados, por ejemplo, a rechazo, a posible rechazo a resultados electorales, como sí tuvimos, por ejemplo, durante la primera vuelta, ¿no? Sino son riesgos registrados sobre todo agresiones contra candidatos o candidatas que han ocurrido durante la campaña proselitista, ¿no? Sin embargo, han sido bastante, como ustedes pueden ver, son hechos bastante puntuales, ¿no? Que no han significado en realidad una característica, pues, de repente extendida. Asimismo, el especialista de JNE en conflictividad, Aldo Guamán, señaló que la conflictividad en los procesos subnacionales se ha reducido. Sí, bueno, en los últimos procesos electorales hemos visto una reducción significativa, ¿no? Una tendencia y también sostenida de la conflictividad, ¿no? En la última elección que tuvimos antes de la segunda elección regional fueron las elecciones regionales y municipales, como recordaremos, en octubre de este año, y vimos una reducción bastante considerable de conflictos electorales en comparación con los conflictos que se registraron en las elecciones del 2018, una reducción del 38%. Como se recuerda, la Central de Operaciones del Proceso Electoral es la encargada de diseñar, formular y proponer lineamientos, estrategias y mecanismos de intervención para la prevención y gestión de conflictos de índole electoral. Y tenemos una exhortación del Tribunal de Honor al Pacto Ético Electoral, lo tenemos ya en pantalla. Se trata del respeto de los resultados y retiro de propaganda electoral. El Tribunal de Honor, en virtud de los compromisos asumidos, invoca a las organizaciones políticas, a los candidatos y candidatas de las 9 regiones a aceptar los resultados electorales oficiales de las autoridades electorales competentes, ya que expresan la voluntad ciudadana en cumplimiento del compromiso número 23 del Pacto Ético Electoral. Asimismo, este colegiado recuerda a los actores políticos que han participado en este proceso electoral su compromiso de retirar la propaganda dentro de los 60 días posteriores a la conclusión de los comicios en cumplimiento del compromiso número 22 del Pacto Ético Electoral, a fin de contribuir a que su ciudad esté limpia. Ahora es el momento de las candidatas y los candidatos. Importante información de parte del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. De otro lado, el Ministerio Público informó que no se han registrado delitos electorales que afecten la normalidad del proceso de segunda vuelta regional. No se han reportado delitos electorales que signifiquen una perturbación al normal desarrollo de los comicios de la segunda elección regional. Así lo indicó Zenaida Franco, gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.
Se viene realizando el monitoreo de esta segunda elección regional 2022 en las 9 regiones que se viene llevando la elección, que constituyen 17 distritos fiscales en los cuales se ha desplegado más de 1.500 fiscales para el monitoreo de las acciones en 3.448 centros de votación. Asimismo, indicó que según los informes remitidos por las presidencias de juntas de fiscales superiores y sus equipos de trabajo a nivel nacional, solo se ha registrado un hecho que se encuentra en investigación penal en el distrito de Choros, provincia de Cutervo, región Cajamarca. Un evento en la provincia de Cutervo en donde se han registrado 2 personas detenidas. El Centro de Monitoreo y Alerta del Ministerio Público realizó un seguimiento en tiempo real de las acciones de prevención y persecución del delito que desarrollan cerca de 1.500 fiscales a nivel nacional, así como personal médico, legal y administrativo del Ministerio Público en 9 regiones que constituyen 17 distritos fiscales. Bien amigos, vamos con el desarrollo de más información porque a propósito de estas elecciones de segunda vuelta que se dieron, por supuesto, en 9 regiones del país, el Ministerio del Interior informa que fueron más de 19.000 policías los que se encargaron de garantizar la seguridad de los comicios. El Ministerio del Interior desplegó 19.199 efectivos policiales en las 9 regiones del Perú, donde se dieron el domingo las elecciones de segunda vuelta para definir a sus respectivos gobernadores y vicegobernadores. Los agentes, cabe precisar, estuvieron presentes en los 3.468 locales de votación que se habilitaron para la jornada electoral en Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura. Según el reporte del Mininter, se desplegaron 2.057 agentes policiales en la región de Lima y más de 3.000 policías en la región Callao. Desde minutos antes del inicio de las votaciones a las 7 de la mañana, el canal del JNE captó las coordinaciones entre la policía, Fuerzas Armadas, personal de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones para tutelar el normal desarrollo de los comicios. De igual modo, la policía estuvo presente también en el resguardo del traslado de material electoral al Callao el viernes y sábado previo a los comicios. Tanto la orientación como el apoyo y reporte de incidencias estuvo también a cargo de los efectivos policiales. Y ahora les vamos a presentar una nota que hemos trabajado con mucho esfuerzo de parte de los editores porque tenemos una noticia importante. Moquegua logra el 74% de asistencia, mayor al total de todas las regiones que participaron en esta segunda vuelta regional. De acuerdo al último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Moquegua es la región con mayor participación de votantes en esta segunda vuelta regional. Alcanzó el 74.497% de asistentes que fueron a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades regionales, específicamente a la gobernación y vicegobernación. En JNE-TV, Silvia Guevara, subdirectora de INICAN, resaltó la participación ciudadana durante el proceso democrático. Primero felicitar a la población que ha tenido la voluntad de poder ejercer su derecho de participación, en este caso al momento de poder acercarse a elegir su candidato. Efectivamente lo que se ha podido ver es que no ha habido mayor, incidentes o incidencias también con relación al tema de en las mesas de sufragio, y eso también es algo que hay que felicitar. También la labor que ha realizado en este caso la OMPE, quienes han tenido también la voluntad de ir como miembros de mesa, salvo algunos casos que se ha visto, ¿no? que no han podido ir. Pero sí, efectivamente, este porcentaje resulta ser, creo que, mucho más positivo. En el otro extremo de la asistencia se encuentra Cajamarca, región que tuvo el porcentaje de participación ciudadana más bajo de las 9 regiones que fueron a la segunda vuelta. El 57.665% de sufragistas asistieron a las urnas el 4 de diciembre. En tanto, el promedio de participación electoral nacional en esta segunda vuelta es de 66.931%, lo que representa la asistencia de 4.456.052 votantes a nivel de las 9 regiones.
por lo que 2.201.632 fueron ausentes, lo que representa el 33.069%. Cabe mencionar que Callao, Cusco y Lima provincias tuvieron una participación electoral del 71.068%, 70.942% y 70.410% respectivamente. Y por último, Lambayeque, Piura, Pasco y Amazonas alcanzaron niveles de asistencia del 68.997%, 67.641%, 62.007% y 58.025% en el orden mencionado. Según un reporte de la Asociación Civil Transparencia, el 90% de los locales observados contaron con las facilidades para el voto preferencial. La Asociación Civil Transparencia desplegó el 4 de diciembre de 2022 630 observadores y observadoras en 69 locales de votación en 9 regiones del país que desarrollaron la segunda vuelta de elección de gobernadores regionales y vicegobernadores. A partir de esta labor de observación, Transparencia emitió un segundo reporte en que manifiesta que se registró que más del 90% de centros de votación observados contaron con facilidades para el grupo de electores con derecho al voto preferente, personas adultas mayores, personas con discapacidad, embarazadas o con infantes en brazos. Sin embargo, precisó que por su parte la Defensoría del Pueblo reportó que si bien la jornada electoral se desarrollaba con normalidad, también se registraba la falta de habilitación de espacios para el sufragio en las plantas bajas de los centros de votación. Asimismo, se indica que cerca del 90% de centros de votación observados no reportó incidentes durante el inicio del escrutinio. Y finalmente, el reporte señala que las observadoras y observadores de Transparencia reportaron 17 incidentes en esta segunda etapa. Y JNE-TV realizó la cobertura especial de esta segunda vuelta regional, Paloma. Efectivamente, Jairo, tuvimos equipos desplazados en diferentes puntos del país, por supuesto, también con la participación de especialistas en temas electorales para llevarle a nuestros televidentes la mejor información. Claro que sí, como dijo Lino Nieto, todo sea por la democracia. Adelante con la nota. El canal del Jurado Nacional de Elecciones, con motivo de las elecciones de segunda vuelta en 9 regiones del país, desplegó sus equipos informativos en la región del Callao y en Lima, provincias, lugares donde los ciudadanos acudieron a las urnas a ejercer su voto. La cobertura inició en cuanto los locales de votación abrieron sus puertas a los electores del Callao, en Huaral y en Huacho, quienes acudieron a elegir a su gobernador y vicegobernador regional. En la misma se identificó la correcta supervisión de los fiscalizadores de la institución en las mesas de sufragio, el orden con el que se desarrollaron los comicios, entre otros detalles que fueron informados por los reporteros desplegados. También la COPE del JNE dio a conocer los reportes durante la jornada electoral sobre las incidencias registradas en locales de votación, mismo que no alteraron el proceso. Detalles como la apertura de mesas, actores fiscalizadores presentes, datos importantes que advirtieron a las cámaras de JNE-TV. En ese sentido, desde las 7 de la mañana hasta luego del cierre de locales de votación, se informó a la ciudadanía con el detalle de todo lo acontecido en esta segunda vuelta electoral. Una vez más, el canal institucional del JNE demostró su profesionalismo y capacidad técnica para llevar la mejor información del desarrollo de la jornada democrática. Bien, y nos encontramos ya conectados con el profesor en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el señor José Incio, a quien le damos las buenas tardes. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar presente en esta entrevista, profesor.
uno de los temas que vamos a abordar es la fragmentación política, sobre todo en el marco de las elecciones del año pasado, ¿no? Es decir, durante las elecciones generales 2021 vimos una fragmentación bastante importante que ya habíamos visto en anteriores procesos, pero que demuestra que hay una constante y permanente o un constante y permanente problema al respecto. ¿Cuál es el balance que usted hace justamente en el marco de estas elecciones presidenciales que pasaron el año pasado? Sí, muy buena pregunta, muchísimas gracias. De hecho, la fragmentación política en esta última elección, en la primera vuelta, si la comparamos con las anteriores, en las últimas 5 elecciones presidenciales al menos, casi se duplicó, o sea, incluso más que el doble del indicador que usualmente se utiliza, que es el número efectivo de partidos. Lo que te quiere decir es que el electorado no tenía una decisión clara por a quién apoyar o por qué candidato o candidata votar, lo cual también es síntoma de la desconexión entre la oferta política y el electorado. Finalmente, la oferta política no convencía. Al no convencer, el electorado se fraccionó en muchas opciones y por eso hemos visto que esta elección tiene el récord de ser una de las más fragmentadas, ¿no? Sin duda, esta desconexión que existe de parte del electorado con la política en general, ¿no? Es decir, tener estos porcentajes de la primera vuelta en la elección general, 14.7 el primer candidato, 13.9 la segunda candidata, en el tercer lugar 12.4, no alcanzan ni el 20% en este contexto, es decir, la ciudadanía no sabe por quién votar y por último, los ciudadanos que sí deciden por quién votar finalmente no tienen una opción clara, ¿no? Es decir, estamos yendo a un escenario en donde tenemos una abundante oferta política, pero al mismo tiempo, como tenemos una abundante oferta política, quizás esta oferta política no sea suficiente para nosotros en términos de preparación quizás o en términos del político como tal, ¿no? Sí, yo creo que es abundante y mala, ¿no? O sea, no es porque finalmente es responsabilidad del político o los partidos hacer conexión con el ciudadano. Lo que tú tienes en esta elección ha sido un nivel de incertidumbre muy alto. Por ejemplo, una semana antes de la elección no se sabía quién iba primero en las encuestas. Recordemos que en la última encuesta publicada antes del silencio electoral, Castillo y Keiko no figuraban ni entre los 2 primeros puestos de esa elección. Había un empate entre 6 y 7 candidatos. Si vemos esas mismas encuestas en elecciones pasadas, en el 2016, el candidato el candidato que iba primero tenía ya el 40% de intención de voto. Correcto. El candidato del Castillo en el 2021, en la semana previa a las elecciones, tenía el 14% de intención de voto. Entonces, claro, eso te da un poco la idea del nivel de incertidumbre que se estaba viviendo, ¿no? Claro, y es posible en este sentido, usted lo habla muy claramente, pero es posible plantear esta teoría de la espiral del silencio, es decir, que el ciudadano teme decir por quién va a votar, pero sin embargo ya tiene claro quién es su candidato. No, no creo. Yo creo que la incertidumbre del elector, el elector que dice que no va a votar, realmente no sabe por quién va a votar hasta, digamos, un día o se entera en la misma cola. De hecho, en un informe que publica el Jurado Nacional de Elecciones, en el informe del elector peruano, se hizo esa pregunta y en realidad la gente decide a última hora su voto. Pero eso es porque justamente no tienes tú digamos, unos partidos que estén, o oferta política que esté conectando con el elector. Recordemos también que el nivel de ausentismo ha aumentado en esta última elección y el nivel de la gente que responde que no sabe, no opina, vició su voto también. Entonces, lo que tenemos es esa, digamos, abundante pero mala oferta política que no conecta con el electorado y el electorado que lo obligan a elegir entre un grupo de opciones con la cual no genera mayor simpatía. Entonces, es por eso que la fragmentación aumenta y la desconexión aumenta, lo cual es muy peligroso, ¿no? Claro, ahora, esta desconexión de la que usted habla, podemos llevarla al escenario que también usted explica que tiene que ver con el ausentismo, ¿no? Es decir, durante los últimos 3 procesos electorales, por ejemplo, ¿no? En el caso de esta elección que ha pasado y que hemos tenido la segunda vuelta regional ayer, ¿no? Se ha evidenciado un creciente y sostenido nivel de ausentismo. ¿Cómo se ha gestado esto en el nivel de elecciones generales? Última elección, la primera vuelta de elección
general del 2021 tuvo el récord de ausentismo comparándolo con las últimas elecciones, que llegó casi al 30%. Si bien es cierto, había también lo de, digamos, el tema de la pandemia, yo no creo que sea el único factor que explica. Y de hecho, en el artículo que publicó en el libro editado por Fernando Tuesta sobre las elecciones generales, ahí menciona que la pandemia no es el único factor que explica esa crecida del ausentismo, ¿no? Y es una crecida de ausentismo que se venía gestando desde el 2006 hacia adelante, ha ido aumentando constantemente. Entonces, de nuevo, no motiva las elecciones al elector a que vaya y exprese su voto, porque justamente, digamos, es como que te fuerzan a votar, no necesariamente vas a votar con gusto por alguien, sino como muchos tapándose la nariz o, digamos, forzándolos a elegir, ¿no? Quizás como siempre se ha hablado durante los últimos procesos electorales por el mal menor, profesor. Exacto, y eso no debería ser una elección digamos, de la élite que nos va a, digamos, gestionar el país o va a gobernar, ¿no? No podemos seguir en el círculo de estar eligiendo el mal menor, porque eso nos lleva a cada vez que pareciera que seguimos cayendo más, digamos, nuestra representación, nuestros políticos siguen perdiendo, siendo peores, ¿no? Entonces, yo creo que hay una desconexión muy fuerte y se necesita una suerte de nuevas ideas para justamente saber cómo se conecta la ciudadanía con sus políticos, cómo se conecta la ciudadanía con sus representantes para tener un sistema político que sea, digamos, estable al menos, ¿no? Claro. Ahora, durante el proceso electoral del año pasado, elecciones generales 2021, y hay un momento en el artículo que usted escribe en el libro Elecciones Generales, que acaba de ser publicado, Elecciones Generales 2021, editado por el profesor Fernando Tuesta Soldevilla, usted habla del fraude. ¿Qué balance hace acerca de este escenario? Porque durante el año pasado hubo un ataque permanente hacia el sistema electoral, en específico hacia el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, yo creo que eso ha hecho daño y va a seguir, digamos, el legado de esta narrativa va a hacer daño digamos, por más elecciones, porque justamente un poco devela lo poco democrático que han sido algunos actores políticos, ¿no? Entonces, atacar los resultados electorales es atacar hasta cierto punto, sin fundamento, es atacar hasta cierto punto, digamos, la base del sistema, ¿no? Y lo que hemos tenido es ataques sin fundamento. De hecho, en otro informe que yo publiqué con Idea Internacional, develamos que muchos de los cuestionamientos en realidad eran patrones que se repiten elección tras elección. Sin embargo, en esta elección se utilizó como caja de resonancia para digamos, alimentar esta narrativa de fraude que en realidad no tuvo mayor fundamento, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el legado que va a dejar es esa decisión de los actores políticos de alimentar esa narrativa, de apoyarse a esta narrativa, digamos, simplemente porque el que ganó las elecciones no es de tu partido, o tu grupo, o de tu preferencia, pues digamos, su daño va a ser, digamos, constante y va a generar digamos, descrédito a las instituciones electorales que justamente, digamos, es lo que no necesitamos en este momento, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que ese ha sido, por parte de los actores políticos, justamente una muestra de su poca madurez y también de su poco carácter democrático, ¿no? Claro, importante lo que ha mencionado el profesor José Incio, quien es profesor en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien, por supuesto, le extendemos nuestro agradecimiento. Profesor. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, es momento de ir a nuestro bloque internacional. Hemos preparado información importante para ustedes. Y tenemos esta información internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que permitirá elecciones libres en su país para el año 2024, solo si se eliminan las sanciones internacionales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el miércoles que habrá elecciones libres en su país en 2024 con la participación de la oposición si se dejan sin efecto las sanciones internacionales que pesan sobre su régimen. Maduro hizo estas declaraciones desde el Palacio de Miraflores, en Venezuela, donde impuso esta condición para que haya una mesa de diálogo con los opositores. Si quieren elecciones libres, queremos elecciones libres de sanciones, sostuvo Maduro luego de convocar a la prensa. El objetivo, según indicó el mandatario, es recuperar con ello también $3.000 millones de Venezuela congelados por la comunidad internacional. Poco después de la noticia, Juan Guaidó, uno de los líderes de oposición en el país llanero, manifestó vía Twitter que Maduro sigue reforzando la narrativa para su propaganda. Y hoy lunes 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios, del voluntariado desde el Jurado Nacional de Elecciones. Reconocemos pues a estos actores como agentes de cambio que promueven la solidaridad, el altruismo y la empatía. Desde el año 2007, a través del voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones, más de 5.500 jóvenes han participado en los procesos electorales promoviendo acciones educativas, cívicas, electorales. Su labor es un aporte, por supuesto, al fortalecimiento de la democracia. Bien, y con esta información nos despedimos, llegamos ya al final del programa. Recuerde que estamos todos los días en el Facebook del Jurado Nacional de Elecciones, el horario 7 de la noche. Nos reencontramos mañana, los dejamos con imágenes de Piura.